Hola a todos. Quisiera nuevamente compartir un poco de la palabra de Dios a ustedes con el propósito de que en verdad se deleiten en su palabra, que es mucho más que letras. Lo que les quiero compartir lo podrías ver como un montón de palabras que están en un montón de hojas en un libro grande, pero también lo puedes ver como el mensaje de Dios para nosotros. Así que quiero que vayamos a primera a los tesalonicenses, que es lo que estamos leyendo constantemente, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y versículo 5. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La mejor comunicación que Pablo podría tener en ese entonces con los hermanos de Tesalónica era enviar una carta. Y Pablo se dirigía a estas personas como quien se dirige a un familiar cercano. Los de Tesalónica, claro, no tenían la sangre en común con él, ni el apellido, ni nada por ese estilo, pero sí tenían en común la fe, la esperanza y el amor. A los ojos de Dios eran hijos y por tanto ellos cuando se reunían a orar, a leer la palabra, verían entonces a su izquierda, a su derecha y a sus ojos el que antes era un extraño, ahora era un hermano, parte de su familia. Y como eran hermanos, entonces Pablo no los trata como a cualquiera. Él quiere que estén bien, que estén tranquilos, animados, felices. Y por eso les escribe, porque sabe que llegarán días en que necesitarán de ayuda y que lo más probable es que él no pueda estar con ellos. Pero aún así podrían seguir unidos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice el versículo 5, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, continúa diciendo. Lo que los unió llegó, eh, llegó a ellos no solamente en palabras, no era simplemente una carta, no era la voz de un predicador, eso no era lo que los mantenía unidos, eso no tendría poder para unir nada permanentemente, sería como la unión de una hoja con el árbol, ¿bien? Que si bien parece unida, firme, se seca y la hoja cae. Lo que los unía en verdad era el Evangelio. Ellos no podían cambiar solos sus corazones. Ni hacer que las hojas de un árbol, en este caso, se mantuvieran unidas por siempre. Debían entender que Dios era el que hacía eso. Así como las raíces de un árbol está como si estuvieran envenenadas las raíces si el jardinero hiciera algo inesperado y sacara esas raíces, raíces muertas, y las cambiara por unas raíces nuevas, raíces mejores, unas raíces que nunca morirían. Ahora Dios ve nuestro corazón, ve que nuestro corazón está muerto ante Él, pero nos da un corazón nuevo. Pero ese nuevo corazón no es gratis, requiere que se pague un precio más allá de todo nuestro alcance. Pero ese valor inmenso ya ha sido pagado. Ahí está la noticia de que ese precio ya había sido pagado. Llegaba y llega ahora por medio de palabras, como vemos acá, pero en verdad más que eso, es algo que ya ha ocurrido, pero que no todos saben. Tú podrías recibir una carta con el mensaje del Evangelio, pero lo que te salva no es la carta, es lo que ya ocurrió hace mucho tiempo. El Evangelio es la noticia. Proclamar lo que Dios en Cristo Jesús ya hizo para salvar al ser humano de la esclavitud al pecado. Que Dios nos vio en nuestra esclavitud y tuvo compasión
Y nosotros estábamos ahí como con cadenas invisibles, en una celda invisible, pensando que estábamos libres y viendo que en verdad estábamos viviendo con nuestro pecado. Y la gente nos decía, tienes que cambiar. No puedes seguir viviendo con esas cadenas en tus manos, en tu cuello. Y Dios vio nuestra esclavitud y se compadeció. Vio que queríamos seguir así, queríamos seguir sin cambiar, vivir en amistad con nuestros pecados, como quien ama sus cadenas y las descuida. O sea, las cuida y quiere que estén brillantes. Y no nos dábamos cuenta nosotros de que ya habíamos muerto, que el metal de nuestras ataduras ya se nos había metido en la piel y había envenenado toda nuestra sangre y nos había matado. Y los grilletes tenían escrito nuestro pecado, que no era tanto ser un asesino, no era ser un fornicario, un homosexual o cualquier otro pecado, era rechazar a Jesucristo como único Salvador. Y claro, como yo lo rechazaba, haría entonces todo lo demás. Pero Dios se compadeció porque su evangelio no es solo palabras, lo mismo que dice el texto, su evangelio es poder. Dios tiene el poder para abrir tus ojos y destrozar todo lo que te aprisiona y que no te deja ver la luz del sol, como quien hace explotar, es Dios, algo con la dinamita más poderosa y romper todo lo que te impide caminar e invitarte ahora a caminar en los terrenos más hermosos. Dios te da la fe. Él renueva tu corazón, Él llena tus ojos de esperanza. Y el milagro más grande para tu vida será que tu corazón viejo se haga pedazos y aparezca uno nuevo. Y entonces te preguntarás, ¿cómo pasó eso? La palabra poder en la Biblia apunta a una acción que podría ser explosiva, como la dinamita de la cual te asombras. La dinamita espiritual de los tesalonicenses era que habían muerto junto con esa celda que había explotado, en sentido figurado, que los mantenía encerrados, pero habían vuelto a vivir, porque Dios les había dado la vida. Y la explosión se distinguía, tú podías ver desde lejos esa explosión, y en este caso podrías imaginar que era como un montón de estatuas gigantes, de dioses paganos siendo destruidas sin vuelta atrás para ser reemplazadas por nada más que una iglesia unida. Eso era para los tesalonicenses. Habían dejado sus dioses falsos. Y esa iglesia unida en la fe era ahora más poderosa que cualquier dios pagano, porque detrás de ellos estaba Dios, el Dios verdadero, y todos ahora podrían ver eso. Ellos se habían convertido no para ser simplemente personas que habían abandonado a un Dios falso, sino que para pasar a ser personas que adoraban a un Dios verdadero. Porque ellos mismos, dice la palabra, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo ustedes los tesalonicenses, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, dice el capítulo 1, versículo 9. Porque Jesucristo no murió en la cruz, sino que ahora es un Dios vivo, que venció la muerte. Y ahora te invita a ti a contemplar el poder del Evangelio. La Biblia una y otra vez nos invita a creer en la obra de Jesucristo, para que ya no estemos alejados de Dios, sino que estemos unidos a Él en una unión que nada puede romper y anhelar esta unidad con Dios y con los demás que han creído en Él para salvación. La Biblia te invita a creer en lo que Jesús hizo para que se rompan las cadenas de esclavitud que te mantienen en esa muerte espiritual y a encontrar la vida en Dios. El Evangelio te invita a convertirte de una vida en que rechazas a Dios y pasar a una nueva vida en que buscas a Dios cada día y lo disfrutas y te gozas en Él porque es la mejor relación que podrías tener.
La palabra de Dios te invita a no rechazar el Evangelio. Confío en que Dios pueda hacer llegar este mensaje no solamente a tus oídos, sino que a todo tu corazón y toda tu vida. Que la poderosa palabra de Dios sea tu fuente de esperanza para que todo momento que sea difícil, tú puedas ver que en verdad Dios está con nosotros, está contigo. Recordando que el Dios en que creemos es mucho más que palabras. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Gracias.